Es de verdad un poco triste saber que es la última, pero también produce mucha felicidad que hoy o el sábado ya seremos 8 óperas más felices y 8 óperas más ricos después de toda esta temporada 2025-2026. El último sueño de Frida y Diego. Empecemos viendo este corto promocional que preparó el equipo de Cineco Alternativo. La que vamos a ver es una puesta en escena de la brasilera Débora Colker, que es muy reputada, muy famosa en Brasil y en el mundo desde cuando en el año 2016 fue la coreógrafa encargada de todas las escenas de danza y baile y movimiento de la escena de la inauguración de las Olimpiadas de Río de Janeiro. Y acá es un montaje en el que ella aprovecha extraordinariamente bien todos los elementos míticos, realistas, de los colores y los temas que mm, cobran vida en las pinturas de Diego Rivera y de Frida Kahlo. O sea que es una puesta en escena que mezcla muy bien los elementos en esta ópera en la que vamos de lo fantástico a lo real, de lo surreal al realismo mágico, con algunos toques de humor ocasionalmente. Acá vemos a nuestra compositora, Gabriela Lena Frank, uno de los grandes talentos musicales de nuestro tiempo, nacida en 1972 y cada vez más afamada y reconocida en su arte y en su campo de acciones. Ella es pianista, compositora, ella es estadounidense, nació en Berkeley, California, en 1972 y tiene múltiples raíces en su origen. Tiene raíces lituanas, judías, chinas y peruanas. Ella tiene esa raíz peruana por el lado materno y esa variedad de elementos a su vez está presente y aflora en el arte musical y en su estética musical. Desde muy niña empezó a estudiar piano, tomaba lecciones, por ejemplo, tocaba piezas de Bach y de Beethoven, pero al mismo tiempo la mamá hacía sonar en su casa canciones emblemáticas del folclore suramericano, sobre todo el andino de Perú, y a su vez el papá ponía también discos con los grandes representantes del jazz y con música de George Gershwin, que es uno de los grandes emblemas de la música estadounidense. Entonces, todos estos elementos se reflejan en el arte de Gabriela Lena Frank. La carrera académica la hizo en las universidades de Rice y de Michigan y durante varias temporadas es una institución que existe en el mundo de la música que se llama Institución Compositor en Residencia. Quiere decir que pasa una temporada específica en una institución y hace trabajos específicos, composiciones para esa institución. Entonces, ella hizo esa clase de trabajo y esa clase de pasantías creativas con orquestas muy importantes y algunas de sus obras sinfónicas, por ejemplo, han sido interpretadas por orquestas de primer nivel mundial, como la Orquesta de Cleveland, la Sinfónica de Chicago, la Sinfónica de San Francisco. Ha sido muy premiada. En el año 2009 le otorgaron la beca Guggenheim y ese mismo año le fue concedido el Grammy Latino en la categoría de Mejor Composición Clásica Contemporánea. Y noten el nombre de la obra, Danzas Incas. Siempre está muy presente el elemento de esa raíz peruana que ella tiene en su genética.
En el año 2017, el Washington Post, el prestigioso periódico, la incluyó en el listado de las mejores compositoras de la historia. Y este año, dos premios importantísimos. Fue nombrada compositora del año en el Premio Musical América en los Estados Unidos, que allá es muy, muy prestigioso, y un nombre que tiene más resonancia internacional. Le concedieron el Premio Pulitzer de Música en este año 2026 por una obra titulada Picaflor. Así, en español se llama. Para entrar en contacto con el arte musical de Gabriela Lena Frank en un ámbito distinto de la ópera, vamos a oír una pieza musical que se llama Coqueteos. Coqueteos es la sección final de una obra dividida en varias partes que se llama Leyendas. Y esto nos dice la compositora sobre su obra. Comillas, Coqueteos es una canción de flirteo amoroso cantada por hombres conocidos como romanceros. Es audaz, festiva y directa en su expresión armónica. Los romanceros cantan en armonía entre sí con un telón de fondo de guitarras que yo considero un vendaval de guitarras. Está hablando ella de la fuente de inspiración de su música. Es decir, aquí no vamos a oír ni canto, ni guitarras, pero este tipo de música tradicional andina es la que sirve de inspiración para este pasaje específico. Y las guitarras, uno podría encontrarlas en los pizzicatos. Un pizzicato en los instrumentos de cuerdas frotadas, como los violonchelos, como el violín, como la viola, es cuando el instrumentista, en lugar de frotar la cuerda, la pellizca o la pulsa directamente con sus dedos. Entonces, ese efecto es usado en esta pieza y allí se está reproduciendo ese efecto del sonido de la guitarra, que es por excelencia un instrumento de cuerdas pulsadas. La pieza se llama Leyendas, un paseo andino, un paseo por los Andes, y esta es la última de ellas que se llama Coqueteos, que oiremos a continuación. La primera versión la escribió ella para cuarteto de cuerdas y después la transcribió para conjunto de cuerdas, un conjunto más grande, que es la versión que oiremos a continuación.
Esos eran los coqueteos de Gabriela Lena Frank, que es capaz de construir una música muy accesible, pero, y se va a notar más en la ópera, también con muchos elementos modernos y disonantes. Es una combinación muy interesante de la que participan muchos compositores de lo que seguimos llamando música clásica en nuestro tiempo, que tienen un pie en la tradición, han tenido su formación en los conservatorios, pero a esos elementos tradicionales agregan elementos modernos relacionados con el ritmo, con la armonía, con el colorido orquestal. Como nos lo decía en la entrevista exclusiva que tuvo Cineco Alternativo con ella, Gabriela Lena Frank entró en contacto con la figura y con la obra de Frida Kahlo desde muy temprano, porque a la mamá le gusta la pintura y tenía libros de pintura en su colección, y ella muy pronto se encontró con este libro de Frida Kahlo en la biblioteca materna. Además, ella ha dicho en algunas entrevistas que tiene unas similitudes con la figura de Frida Kahlo. Frida Kahlo hablaba de que ella era una mujer morena y bajita, y Gabriela Elena Frank dice, yo también soy una mujer morena y bajita. Y además, Frida Kahlo es famosa por todo el sufrimiento de las discapacidades y los dolores que le causó ese famoso, tristemente célebre accidente del tranvía y el bus en Ciudad de México. Y Gabriela Lina Frada, Frank, que es una gran compositora, tiene una pequeña deficiencia en el oído que ha tenido que tratarse y que ha tenido que convivir con ella, y que no le ha afectado, afortunadamente, pues para hacer su gran creación musical. Entonces ella entra en contacto muy temprano con la figura de Frida Kahlo, pero tardará muchísimo tiempo en componer una ópera sobre ella. Y no fue además ella quien concibió la idea de componerla. Ella refería en esa entrevista de Cineco Alternativo que un director se le acercó a proponerle esa obra. Ese director era Joel Repsen. Hacia el año 2007, él era director de la Ópera de Arizona y le propuso componer una ópera sobre Frida Kahlo. Ella misma contaba en esa entrevista que él oyó algún par de canciones de ella y sintió que en el espíritu de esa joven palpitaba una ópera. Como, como tardó tanto tiempo en desarrollar este proyecto, vean ustedes, estamos hablando del año 2007 y el estreno fue en 2022, leamos esta frase tan interesante que nos dice la compositora, comillas. Como el proyecto tardó tanto en llegar al escenario, pude ponerme en forma mientras trabajaba en una infinidad de obras durante esos 15 años. Me convertí en compositora residente de grandes orquestas y así mi capacidad orquestadora se liberó. Escribí canciones artísticas y otras historias que también me hicieron más diestra en el tratamiento de las palabras y me otorgaron una mayor comprensión de la voz. El libretista para esta ópera es el cubano radicado en los Estados Unidos, Nilo Cruz, que también es un ganador del Pulitzer. Lo ganó en el año 2003 con su drama Ana en el trópico, Ana en los trópicos. Acá vemos al escritor, una pluma, digamos, muy respetada y muy apreciada en el ámbito estadounidense, porque él escribe sobre todo en inglés, como le pude leer en una entrevista. ¿Cómo se conocieron? Gabriela Lina Frank dice que les tendieron una trampa, entre comillas, y los citaron a tomarse un café en Nueva York, y la empatía fue inmediata. Desde entonces se han tomado muchísimas tazas más y han compuesto mucha música, se han hecho muy buenos amigos y han hecho sobre todo música, obviamente, que reúne tanto la música como la palabra. ¿Cuál es un buen ejemplo y muy apropiado para Colombia? Una importante de Gabriel, una obra importante de Frank es el Requiem de la Conquista, que trata sobre la colonización de México a partir de la mirada de la Malinche, que era el amante de Hernán Cortés. Y esta obra se estrenó en el 2017, la Sinfónica de Houston, bajo la batuta del gran director colombiano Andrés Orozco Estrada, que dirigió por mucho tiempo la Sinfónica de Houston, que es una de las orquestas importantes en los Estados Unidos. Cuando Frank y Cruz comenzaron a pensar juntos sobre la trama de su proyecto, coincidieron en que no debía ser una obra biográfica. Había varias razones. Se habían hecho sobre todo muchas biografías sobre Frida Kahlo y existía inclusive ya una ópera de 1991
del compositor Robert Xavier Rodríguez, que se llama Frida y que es una ópera esencialmente biográfica. Es una ópera que también ha tenido éxito y se ha divulgado, y ellos no querían hacer otra ópera biográfica. Además, por esa época había salido la película en el año 2002 protagonizada por Salma Hayek, y eso pues le dio un relieve internacional a la figura de Frida Kahlo, y el tono de esta película pues era también un tono biográfico. Acá vemos el cartel de esa célebre película con la figura de Salma Hayek. Cuando estaban en ese proceso de conocerse, Frank le mostró a Nilo Cruz algunas de sus obras, y entre ellas una inspirada en el Día de los Muertos de México. Recuerda la compositora, comillas: cuando le toqué esa obra en nuestro primer encuentro, Nilo dijo enseguida: eso es, de alguna manera tenemos que reunir a Frida y a Diego en el Día de los Muertos. Ese es nuestro enfoque, será una fantasía y no una biografía. Y la compositora estaba completamente de acuerdo. El dramaturgo adicionalmente encontró un punto clave que le permitía unir esos dos elementos. Encontró en su investigación un dato pues que está muy a la vista cuando se lee sobre Diego Rivera, y es que cuando él murió, él quería que sus cenizas reposaran al lado de las cenizas de Frida Kahlo en la Casa Azul en Coyoacán, donde ella nació y murió y donde reposan sus restos. Pero ese deseo no se le concedió. Ya vamos a ver qué ocurrió con el cuerpo de Rivera. Entonces fue necesario el poder de una ópera para que la pareja se reuniera de nuevo y permaneciera, por lo menos en el mundo de la imaginación, junta después de la muerte. ¿Qué ocurre a grandes rasgos en la ópera? Estamos en el año de 1957 y el pintor, que está viviendo su último día de vida, visita un cementerio mexicano durante la fiesta del Día de los Muertos. Ruega el regreso del espíritu de Frida, que falleció 3 años antes. Entonces se encuentra con una figura simbólica de esa festividad, que es la Catrina. Es una figura que representan como una calavera elegantemente vestida, y es una figura que sirve de mediadora entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, como si se tratara de un mito de Orfeo y Eurídice, pero a la inversa. La Catrina, entonces, en la ficción, le permite a Frida ascender del inframundo al mundo de los vivos para encontrarse por última vez con su amado Diego Rivera. Y luego de pasar una intensa jornada juntos, descienden para permanecer unidos en el mundo de los muertos. Acá vemos la pintura Día de Muertos, es un óleo sobre lienzo de 1944 de Diego Rivera. El Día de Muertos es un día emblemático en la cultura mexicana. La UNESCO mm, lo nombró en el año 2008 como, eh, como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. El Día de los Muertos ocurre en realidad entre el 1 y el 2 de noviembre, y es un día muy importante porque en él se unen las tradiciones ancestrales de los pueblos prehispánicos que habitaban México con la religión católica. Se une la festividad de los muertos de la religión católica con una antigua tradición que tenían los indígenas mexicanos de convocar a sus muertos para que regresaran por lo menos temporalmente al mundo de los vivos. Y eso es lo que ocurre. Desde el punto de vista del simbolismo, es una fiesta llena de colores. Se ponen en los cementerios, por ejemplo, luces, flores, objetos y comidas que le gustaban al difunto, que quieren convocar para que regrese por lo menos a pasar esa pequeña jornada de regreso con ellos. Fotografías de las personas que han fallecido, ciertos dulces muy típicos de la tradición mexicana que imitan la forma de los esqueletos y que son mm, muy reconocidos y emblemáticos, unas flores amarillas que son muy apreciadas y que simbolizan también este Día de los Muertos en México, que en realidad es una fiesta alegre porque la gente no está triste, sino contenta por el reencuentro con sus seres queridos, que según la tradición van a volver para reunirse, perdón,
para reunirse con ellos, por lo menos temporalmente. Esta ópera, como les decía, empezó a planearse desde el 2007 o empezó a pensarse desde el año 2007, pero tardó 15 años en hacerse realidad. Ella no trabajó 15 años en la partitura, evidentemente, sino que el trabajo más intenso empezó a hacerse desde el año 2019. Y el estreno mundial de la ópera se produjo con enorme éxito en la Ópera de San Diego en el año 2022. Y como era una coproducción, que es una figura típica de las óperas para sobrevivir a los enormes costos que tiene hacer una producción operática. Entonces lo que hacen es que muchas instituciones se unen y pagan por una obra, por su producción y en este caso por su composición, y se ponen de acuerdo para presentarla en todas ellas. Entonces pasó de la Ópera de San Diego a la Ópera de Los Ángeles, a la Ópera de San Francisco, a la Ópera de Chicago, donde se ha presentado con gran éxito. El famoso crítico musical Alex Rose oyó la ópera cuando se estaba presentando en México y en su columna de The New Yorker escribió lo siguiente, comillas, Frank ha dominado las complejidades de la construcción operística en su primer intento, creando una partitura segura y de gran riqueza imaginativa, libre de lapsos y momentos tediosos. Esperemos que le sean encargadas nuevas óperas. Y parecieron oír el llamado del crítico porque recientemente se sabe que el Met, la Ópera Metropolitana de Nueva York y la Gran Ópera de Houston ya enrolaron a Gabriela Lena Frank y a Nilo Cruz para que compongan una nueva ópera. Hasta ahora no se han dado muchos detalles de su contenido, pero se sabe que ya vamos a tener una segunda ópera firmada por ellos dos. Entonces estamos con El último sueño de Frida y Diego, una ópera en dos actos, cantada en español, con libreto de Nilo Cruz, y cuya fecha exacta de estreno fue el 29 de octubre de 2022 en la Ópera de San Diego. Acá vemos la fachada de esa ópera californiana. Y la Ópera Metropolitana de Nueva York, a su vez, la presentó por primera vez el pasado 14 de mayo. Y para ello hizo una nueva producción. Es una producción completamente distinta de la que se vio en San Diego, San Francisco y Los Ángeles. Un dato para subrayar, es el quinto título en español. Perdón. Es el quinto título en español en la historia del Met. ¿Cuáles son los cuatro anteriores? En 1916, Goyescas de Enrique Granados. En 1926, La vida breve de Manuel de Falla. En 2023, Florencia en el Amazonas de Daniel Catán, que la pudimos ver también gracias a las emisiones en directo de Live in HD. Y en 2024, Hay nada mar de Osvaldo Golijov, compositor argentino. Catán es un compositor mexicano que ya murió. Y los dos primeros, pues Granados y de Falla, son compositores españoles. Pero noten ustedes cómo entre 2023 y 2026, que se está presentando El último sueño de Frida y Diego, ya entre el 2023 y el 2026 se presentaron más óperas en español que en el resto de la historia del Met. Y esto no es una casualidad. Recordemos que Peter Gelb, el director del Met, dentro de una de sus políticas, estableció abrirle las puertas de la institución a corrientes operáticas a las que antes no se les había abierto esas puertas. Entonces, ¿qué reclamaba la gente? Que hubiera más composiciones de compositores norteamericanos. Gabriela Elena Frank nació en Estados Unidos. Que hubiera más óperas en español. Pues bueno, ella es estadounidense, pero por sus raíces peruanas la ópera es en español. Que hubiera más óperas de compositores de raza negra. Que hubiera más óperas de compositores vivos. Y se está cumpliendo poco a poco, y ustedes notarán que en las últimas temporadas se ha incluido por lo menos un título en la temporada live en HD y puede ser que en la temporada total de Nueva York se incluyan muchos más. Frida Kahlo y Diego Rivera son sin duda dos íconos, dos símbolos del arte latinoamericano y del arte también mundial.
fueron muy importantes en esa corriente nacionalista que surgió en México después de la revolución, esa revolución contra el gobierno de Porfirio Díaz, que después de 30 años empieza a tener oposición, empieza a haber grupos en conflicto, tiene que deponer, tiene que renunciar a su cargo y se forma la famosa Revolución Mexicana que dura más o menos una década a partir del año de 1910. Terminada esa revolución, empiezan toda una serie de proyectos nacionalistas para reconstruir la identidad nacional mexicana. Nombran un ministro muy importante que es José Vasconcelos, ministro de Educación, secretario se llama en México, y ese personaje se vuelve muy importante porque dentro de las políticas de gobierno empieza a estimular el arte, y entre ello el arte mural. Y eso da pie a un gran nacimiento del muralismo mexicano con varios nombres, pero los tres nombres más conocidos son David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y desde luego Diego Rivera. Frida Kahlo a su manera también se va a unir a ese nacionalismo, aunque ella no era muralista. Pero esta corriente del nacionalismo en la pintura mexicana, desde luego, lo que trata de hacer es poner en primer plano todo el pasado prehispánico que es riquísimo en México y del que ellos se sienten muy orgullosos. También toda la historia de México desde la conquista y hasta la Revolución Mexicana de comienzos del siglo XX. Y los elementos políticos también son importantes. Frida y Diego eran comunistas y eran muy cercanos a las causas de la izquierda, pero también Frida, dentro de su capítulo nacionalista, asume una manera de vestirse a la manera ancestral de los indígenas mexicanos, pinta la naturaleza y la fauna de su país, también acoge los elementos de las tradiciones de los campesinos y de los indígenas, lo mismo que los muralistas mexicanos. Y desde luego, pues en Frida está todo el capítulo autobiográfico de sus autorretratos y de todo el dolor que se funde con su arte, porque ella a partir de un accidente terrible que tuvo, pues tuvo una vida llena de dolor y de sufrimiento. Lo resumió en esta frase, comillas, han ocurrido dos accidentes en mi vida. Uno es el del tranvía, el otro es Diego, y Diego fue el peor de todos, decía Frida Kahlo. ¿Cuáles son esos dos accidentes entonces? El primero es el de 1925. Tenía ya 18 años, estaba volviendo en un bus en Ciudad de México a su hogar y ese bus chocó de manera brutal contra un tranvía y un pasamanos del tranvía atravesó el cuerpo de Frida Kahlo. El vientre, la pelvis, le produjo multitud de fracturas. Tuvo más de 30 cirugías a lo largo de su vida a raíz de este terrible accidente de 1925 y esto la obligó a vivir en medio de limitaciones y de mucho dolor y de mucho sufrimiento físico. La relación con Diego le aportó sufrimiento emocional, pero para ser justos también felicidad y alegría y momentos espléndidos. Pero en el año de 1928, la pintora que estaba comenzando su carrera admiraba mucho a Diego Rivera, se acercó a él para pedirle una opinión sobre sus obras. Y bueno, ese primer encuentro, al año siguiente ya se estaban casando y fundaron así las bases de una relación tumultuosa, una pareja que se fue infiel permanentemente y que eso pues generó demasiados conflictos y demasiadas peleas entre ellos. Dicen que la infidelidad que más le dolió a Frida Kahlo fue la que cometió Diego Rivera con la hermana menor de Frida, que se llamaba Cristina. Y bueno, Frida también le fue infiel varias veces, entre ellas una con Trotsky, el famoso revolucionario ruso. Esta es la fotografía de la boda, 21 de agosto de 1929, Diego Rivera y Frida Kahlo. Y acá se habla de la primera boda no por error, sino porque se casaron dos veces. Se separaron en 1939 y poco tiempo después, en 1940, tomaron la decisión de volverse a casar.
Esta es una pintura en la que Frida refleja a la pareja de enamorados, a Diego y a ella misma. La mamá decía que era como la unión de un elefante y una paloma, la mamá de Frida Kahlo. Frida murió en 1954. Las cenizas de ella reposan en la Casa Azul de Coyoacán, donde vivió durante su vida. Y Rivera murió 3 años después. Como ya dijimos, quiso ser cremado y que sus cenizas se mezclaran con la de Frida, pero su familia no le concedió ese deseo, al parecer por razones religiosas, y lo enterraron en la Rotonda de los Hombres Ilustres, que es un pabellón allí especial que hay en el cementerio más grande de la Ciudad de México. La realización de ese sueño insatisfecho de Diego Rivera es una de las claves de la ópera y es uno de los elementos que encontró el libretista. Como ese deseo le fue insatisfecho en vida, entonces en la ópera se va a satisfacer el deseo del reencuentro de Diego con Frida. En el último sueño de Frida y Diego nos encontramos con una historia que está atravesada por elementos tanto oscuros como mágicos y humorísticos. Cuando Gabriela Elena Frank habla de la música que compuso, ella dice que buscó, comillas, un sonido ancestral, como la representación de un viaje al inframundo, un sonido bello, rico y exuberante. Cada escena está cuidadosamente pensada en cuanto a los colores, decía ella. Empleó con frecuencia la marimba, que es un instrumento típico de la música tradicional centroamericana y de otros lugares de América, y ella comenta que creó combinaciones que, comillas, quizás no se hayan escuchado antes, dos flautines fusionándose con una celesta o la conjunción de un clarinete bajo con un violín agudo, que a mi juicio suena como una anaconda descendiendo por un río a la luz de la luna, dice Gabriela Lena Frank. Vamos a ver una parte del ensayo orquestal de la Ópera del Met bajo la dirección de su titular Yannick Nézet-Séguin. Y la primera parte que vamos a oír nos la vamos a reencontrar en la última sección, en el último segmento que oiremos de esta ópera. Estar ensayando ese pasaje del segundo acto. Después hay un corte y ensayan otro momento de la ópera. La marimba aparece en algún momento, la muestra la película, quiero decir, y se oye en algunos momentos. Tam, pam, pa, pa, pam. At the beginning, when we launched this, horns and trombones, because it's been a long time with like slow music, so those accents, think of them a little shorter. Ta, 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 tam, just to launch them. Let's do it from ominoso, from the trumpet, pick up to 86. No están viendo, no están compartiendo pantalla, ¿no? Una buena oportunidad de ver a la orquesta en acción, porque en la ópera, pues rara vez se detienen en la orquesta, sobre todo en los comienzos o en ciertos interludios, pero normalmente uno está viendo la escena. ¿Cómo comienza esta ópera? Vamos a ir contando un poco la historia y vamos a ver algunos de los fragmentos que nos facilitó la Ópera Metropolitana de Nueva York para esta introducción. La ópera comienza con Diego Rivera acercándose a un cementerio mexicano. Es el último día de su vida, estamos en el año de 1957 y él va a pedirle al alma de Frida Kahlo, le implora que regrese y pase un tiempo junto con él.
como es un personaje famoso, algunas personas lo reconocen, se acercan a saludarlo, a felicitarlo por su arte, le hablan de la tradición del Día de los Muertos. Una vendedora se le acerca también y habla con él. Él no reconoce cuál es el personaje, pero después se sabe que es uno de los personajes emblemáticos del Día de Muertos, que es la Catrina. Y muestro este mural, este fresco de 1947, precisamente porque Rivera inmortalizó, la popularizó a la Catrina en este gran fresco. Estoy mostrando con el cursor el lugar donde se encuentra el personaje de la Catrina y acá un poco ampliado es el esqueleto. Es un esqueleto generalmente muy bien vestido y muy elegante y que es la figura que sirve de puente entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. Notemos que al lado de ella, Diego Rivera pintó a Frida Kahlo como una mujer y él se pintó como un niño acá. Llama la atención porque en muchas pinturas de Frida Kahlo, ella también lo acoge muchas veces en sus brazos como si ella fuera una figura materna para él. Entonces, esa figura de la Catrina ya era conocida gracias a un caricaturista que la había dibujado en el año de 1910. Creo que era un caricaturista de apellido Posada, pero fue Rivera el que le puso el nombre de la Catrina y el que la convirtió en un personaje muy popular a partir de este fresco de 1947, que se titula Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. La Alameda Central es un parque en el centro histórico de México, un parque sumamente importante en Ciudad de México. Como la Catrina ha oído los ruegos de Diego Rivera, entonces va al inframundo, al lugar al que ella pertenece, y empieza a solicitar a los dioses del inframundo que permitan que Frida Kahlo ascienda del inframundo para reencontrarse con su viejo amor y con su viejo tormento a la vez, Diego Rivera. Este personaje de la Catrina en la ópera es bien importante porque uno podría decir que tal vez es el personaje que desde el punto de vista técnico tiene las mayores exigencias. Es una tesitura con mucha frecuencia muy aguda, tiene que cantar notas altas de manera rotunda, muchas veces su canto coincide con un sonido orquestal denso al cual debe sobreponerse y tiene secuencias de notas difíciles de cantar, como le oí decir a la soprano para la cual compuso este papel, que tuvo que hacer ejercicios de solfeo redoblados para cantar ciertos pasajes de este personaje de la Catrina. Entonces, aunque está en español y se entienden muchas palabras, a veces no se entienden todas, me pareció importante decir el texto en español. ¿Qué canta la Catrina? Mictlán, que es el nombre de el inframundo en el mundo prehispánico mexicano. Mictlán, ten piedad de Diego Rivera, trae a Frida Kahlo de Rivera del mundo de los muertos. Levántate, Frida. La soprano es Gabriela Reyes, de padre y madre nicaragüense, pero nacida en los Estados Unidos.
percibe uno en esta obra una música con una fuerza y un colorido tremendos. ¿Qué pasa? Frida primero no cree que Diego la esté llamando, como dice la Catrina, y en segundo lugar se pregunta, pero yo para qué quiero volver al mundo en que tuve tantos sufrimientos físicos y emocionales si estoy en un lugar en que no tengo ni dolor físico ni dolor emocional. Entonces tiene serias dudas cuando le proponen que ascienda del inframundo al mundo de los vivos para encontrarse con su antiguo amado Diego. Vamos a oír un pasaje relacionado con ese momento que también pertenece al acto primero y Frida canta lo siguiente. El mundo para mí fue una tortura, heridas, angustias, alambres, espinas, agujas, el dolor, agonía, oh, era tan fuerte que me ahogaba, agonía. Es la mezzosoprano Isabel Lennart la que canta el papel de Frida, nacida en los Estados Unidos pero con raíces argentinas. Habla fluidamente español y es muy conocida por las transmisiones live en HD. El mundo para mí el mundo fue una tortura heridas angustias alambres espinas aguas el En ese primer acto, después de muchas dudas y de mucha reticencia, Frida Kahlo a última hora toma la decisión de unirse, de subir al mundo de los vivos para encontrarse con Diego. Hay otro personaje en la ópera que se llama Leonardo, que es otro muerto que va a subir al mundo de los vivos disfrazado de Greta Garbo porque quiere satisfacer el deseo de un gran fanático de la actriz Greta Garbo y él va a hacer una actuación especial para esa persona. Ese personaje de Leonardo ha ayudado a convencer a Frida Kahlo para que suba al mundo de los vivos, que vuelva a pintar, la peina y la viste con sus atuendos característicos que hacen homenaje al mundo prehispánico mexicano. Y en efecto, entonces Frida tiene un reencuentro con Diego Rivera. Le han puesto una condición, la Catrina, cuando Frida se decide a subir, le dice dos cosas. El encuentro no puede durar más de 24 horas y no le aconsejo tocar a ningún ser viviente, porque tocar a un ser viviente va a revivir en usted todos los dolores físicos y emocionales que padeció cuando estaba en el mundo de los vivos. Ya entrados en el segundo acto, cuando Frida se ha encontrado con Diego, en este pasaje específico de la ópera, la directora escénica brasilera Débora Kolker rinde un homenaje especial a una pintura emblemática del catálogo de Frida Kahlo. Además, es una pintura que tiene un récord porque el 20 de noviembre del año 2025, en una subasta de la casa Sotheby's en Nueva York,
se vendió por 54,7 millones de dólares. Tiene dos récords, esa pintura de Frida Kahlo. Es la obra más costosa de la historia, vendida por cualquier artista femenina en toda la historia, y es la obra más cara en la historia del arte latinoamericano. El segundo lugar también lo ocupa una obra de Frida Kahlo. Es esta pintura, El sueño o la cama, que muestra la figura de Frida durmiendo y un esqueleto arriba con todas las muestras de los quebrantos y los dolores y el sufrimiento que le ha causado su cuerpo. ¿Qué cantan en este pasaje? Frida, nunca fui su estrella, nunca fui su amo. Quiero lanzarme al lienzo, quiero regresar al mundo de la mirada donde la imagen y el pintor renacen. Mi lienzo, déjame entrar, mírame, mírame, tómame. Dios, ¿cómo pintar mi ausencia? He olvidado cómo cazar una imagen. Diego, pintar es recordar. Frida, pintar es revivir y asociar. Diego, te causé tanto dolor en la vida, Frida, no menos que el tranvía que quebró mi cuerpo. Diego, tú también me fuiste infiel. Frida, me entregué a otros cuerpos para encontrarte en otros brazos. Diego, perdóname de una vez, borremos el pasado. Abrázame, Frida. ¿Qué te pasa? Esa pregunta un poco exaltada al final es porque después de varios intentos, Frida acepta tocar a Diego. Por la advertencia de la Catrina, ella no lo ha tocado antes, pero en este pasaje sí la toca y en efecto su cuerpo empieza a experimentar unas agitaciones que quieren decir y significar pues todo el revivir de ese dolor físico y emocional que ella ha padecido en vida. Esta sección la vamos a ver en dos partes. La primera parte es un ensayo que se hizo entre los personajes principales de Frida y Diego, que no hemos dicho, Diego lo canta el barítono español Carlos Álvarez, en esas sesiones en las que no se ensaya con orquesta, sino con piano. Aquí hemos dicho que este pianista tiene un nombre, se le llama pianista repetidor, el que participa en los ensayos de las óperas, porque como ustedes se imaginarán, pues no es fácil tener siempre una orquesta completa disponible para ensayar. Entonces, por eso vamos a ver un piano acompañando y ellos pues no están vestidos como se verán después en el escenario.
olvidado cómo cazar una Pintares recordar, pintares revivir la angustia che cause tanto dolore alla vita. no menos que el tranvía que quebró mi cuerpo. Tú también me fuiste infiel. Y a otros cuerpos para encontrarte, en otros brazos. Perdóname de una vez, borremos el pasado. Frida, ¿qué te pasa? Y vamos a ver el final de este mismo pasaje que vimos, pero ya con la puesta en escena, ya con el ensayo, con vestuario y con orquesta. Dios, cómo pintar mi ausencia. Olvidado cómo cazar una Pintares recordar, pintares revivir la angustia. te cause tanto dolore alla vita. No menos que el tranvía que quebró mi cuerpo. Tú también me fuiste infiel. Y a otros cuerpos para encontrarte, en otros brazos. Perdóname de una vez, borremos el pasado. En ese reencuentro que tienen Diego y Frida, pues en algún momento, como lo veíamos en esta escena ya con todo el vestuario y la escenografía, mm, Diego va con Frida a su casa de Coyoacán, a la Casa Azul, y ella allí pues es consciente de las limitaciones de su regreso
pero también es un momento de evocación de los amores y los desamores que ellos han sentido y hablar de cómo sus espíritus creativos han impulsado sus vidas. Este es otro momento muy interesante entre los dos pintores. Diego le dice: mi amor, en tu silencio llamé tu nombre. Frida, lo escuché sin escuchar. Diego, lo escuchaste porque yo te llamaba. Frida, no, escuché la voz del azul, la voz del naranja, la voz del amarillo. Me fui tras el murmullo de los colores. Llegan a ilusionarse los dos pintores con la idea de permanecer en un mundo idealizado, rodeados de arte y de pintura. Oigamos este pasaje en el que volvemos a ver a los protagonistas, Isabel Lennart como Frida y Carlos Álvarez como Diego. Mi amor, en tu silencio llame tu nombre. Escuché sin escuchar. Lo escuchaste porque yo te llamo. Escuché la voz del azul, la voz del naranja. Entre tanto, se están cumpliendo los límites temporales, las 24 horas de las que dispone Frida para permanecer en el mundo de los vivos con Diego, pero resulta que es el día de la muerte de Diego y Diego se está ilusionando con la idea de que puedan permanecer juntos, pero no sabe cómo pueden lograr esa unión tanto tiempo esperada por él. Cuando la Catrina empieza a reunir a sus almas, a sus muertos, para volver a descender al inframundo, se da cuenta de que Frida no está presente, porque Frida está embebida en ese encuentro con Diego, que ha sido, ha removido todas las emociones, tanto positivas como negativas, de la pareja, y no aparece al momento de esta reunión final. Y la Catrina se muestra furiosa y dice lo siguiente en el pasaje que vamos a oír. ¿Qué es esto? ¿Estás llorando? Lágrimas de cocodrilo. Aquí no se llora. Nadie llora. A ver, Greta Garbo, ¿dónde está Frida Kahlo? Maldita canalla, abusas de las leyes, porque no está presente en el momento de esa cita. Una vez más, la soprano Gabriela Reyes como Catrina. Estás llorando.
Ya volvemos a encontrarnos con ese canto tan exigente para el personaje de la Catrina, con esa tesitura aguda, y vemos acá cómo juega con la repetición de frases y de palabras para mostrar la exaltación del personaje. Lo que tocaba la orquesta al comienzo de este pasaje fue lo que le oímos ensayar en ese ensayo orquestal que oímos hace algún momento. Pues, ¿qué ocurre? La Catrina está exaltada, pero ella no es la que decide exactamente lo que puede ocurrir con la reunión de Frida y de Diego. Así que tienen que consultar al dios del inframundo y el dios del inframundo le concede a Diego que muera entre los vivos y descienda acompañado por Frida, y de esa manera van a permanecer juntos después de la muerte. De esa manera, entonces, se supone que se cumple el último sueño de Frida y de Diego. Esta exitosa ópera que se ha presentado con muy buenos comentarios de la crítica y que tendremos ocasión de ver este sábado 30 de mayo a mediodía, un espectáculo de 2 horas y 25 minutos que incluye un intermedio que consta de 2 actos y que, a pesar del idioma en que se canta, va a tener subtítulos en español que siguen siendo útiles, porque ustedes habrán notado que se entienden muchas cosas, pero hay frases y de pronto palabras que se pierden. Recordemos el elenco que encontraremos este sábado. El director titular del Met, Yannick Nézet-Séguin, canadiense; la directora brasilera, gran coreógrafa, Deborah Kolker; Gabriela Reyes es la soprano en el papel de Katrina; Isabel Lennart como Frida, mezzosoprano; Niels Vanderer es un contratenor. No tuvimos ocasión de tener ejemplos que nos facilitara el Met, pero ustedes saben que el contratenor es una voz masculina que es capaz de cantar gracias a la técnica del falsete y otros ejercicios técnicos en las tesituras femeninas. Y Diego es el barítono español Carlos Álvarez. Se verá, como es habitual, en 3 ciudades, donde en Bogotá, en Andino, Avenida Chile, Gran Estación, Lúmina y Unicentro; en Cali se verá en Chipichape y en Unicentro; y en Medellín se podrá ver en Santa Fe y en Viva Envigado. Estas son algunas fotografías de la producción especial del Met que nos muestra el inframundo. Esta es una escena en la Casa Azul, el mundo de los vivos, el encuentro con Diego, y aquella escena que pudimos ver con algo más de detalle, en la que la directora escénica aprovecha para rendirle un homenaje a esa pintura tan famosa de Frida Kahlo, El sueño o la cama. Entonces, la invitación es a que veamos este sábado El último sueño de Frida y Diego, primera ópera de la gran compositora estadounidense Gabriela Lena Frank, con texto del dramaturgo cubano Nilo Cruz. Un espectáculo que reúne a dos de los grandes íconos y símbolos del arte latinoamericano por medio de una de las voces más apreciadas y admiradas de la música, lo que seguimos llamando música clásica en nuestro tiempo. Entonces, este es el Club de Ópera. Recuerden que mi nombre es Luis Carlos Aljure, y muchas gracias a todos por participar en esta sesión de introducción a El último sueño de Frida y Diego.